Hola, buenas tardes. Espero que empiecen bien el fin de semana. Empezamos leyendo hoy el comienzo del capítulo 14 del Evangelio según San Lucas. Celebramos hoy a San Martín de Porres, un religioso enfermero peruano, dedicado en particular a la atención de los enfermos y los, los más necesitados, los pobres, allí en Lima. Él se llamaba a sí mismo Fray Escoba. Esto habla un poquito de su humildad. El pasaje de hoy dice así: un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Delante de él había un hombre enfermo de hidropesía. Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos: ¿está permitido sanar en sábado o no? Pero ellos guardaron silencio. Entonces Jesús tomó de la mano al enfermo, lo sanó y lo despidió. Y volviéndose hacia ellos les dijo: si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su hijo o su buey, ¿acaso no lo saca enseguida, aunque sea sábado? A esto no pudieron responder nada. Palabra del Señor. En este capítulo nos trae Lucas una conversación que tiene Jesús durante una cena, como nos dice el comienzo del capítulo. Entró a comer en casa de uno de los principales fariseos y es un día sábado. Estas dos cosas, la cena, la comida y el sábado, hablan de alguna manera de aquella realidad que se representa muchas veces en la palabra de Dios con estos modos: el descanso del sábado y el banquete, la comida. Habla de alguna manera de la presencia del reino, y en torno a eso giran estos diálogos que Jesús tiene durante la cena, el primero de los cuales escuchamos hoy. La presencia de un enfermo es muy rara en la casa de uno de los principales fariseos. Ya sabemos que los tenían generalmente apartados, considerados pecadores. Lo cierto es que el enfermo en el Evangelio siempre termina representando no solo la situación de una persona, sino la situación de un pueblo. Es el pueblo de Israel el que está de algún modo enfermo, es el pueblo de Dios, es la humanidad la que de algún modo está enferma y necesitada de Dios. Este pueblo está oprimido de una manera particular, y esto no solo lo señala Jesús en varias oportunidades, sino el mismo San Pablo en algunas de sus cartas. El pueblo está oprimido por quienes legislan, por los legisladores, digamos, por quienes interpretan la ley y mandan o señalan lo que se puede y lo que no se puede hacer. Jesús toca una cosa que es complicada, porque así como está prohibido curar en sábado, porque estaba prohibido ejercer la medicina, digamos, estaba prohibido curar en sábado, sí habían encontrado la manera de justificar que, que se podía hacer un trabajo si se trataba de salvar a un animal que estaba en peligro. Entonces, esto que es tan, no digo era, es tan frecuente en quienes manejan las cuestiones de las leyes, encontrar la manera de poder hacer algo sin que sea ilegal, pero sigue siendo injusto, ¿verdad? Esta capacidad que tienen a veces algunas personas de poder hacer algo que no está bien sin que se considere que se ha violado ninguna ley. Algo de esto había seguramente, para que Jesús, ya lo habíamos escuchado, esta comparación del animal, en ocasión de la curación de esa mujer que estaba encorvada. Jesús habla también de soltar, desatar el buey o el asno para llevarlos a beber. Hasta ese punto llegaba la dureza del corazón de los legisladores, que no quieren permitir que una persona sea sanada, pero que encuentran la manera de alimentar o de cuidar a sus animales, a sus propiedades, a sus bienes. Y acá es donde Jesús no puede entrar, es decir, las personas son siempre más importantes que los bienes materiales. Para Jesús el reino no llega, como sí para algunas autoridades religiosas, no llega el reino a raíz de que se cumple la ley. El reino de Dios llega cuando se hace presente el amor y la misericordia de Dios hacia las personas, hacia los hijos, donde entonces las personas, cada persona es más sagrada que la ley.
Entonces es necesario poner en primer lugar el bien de los demás, aun cuando para ese bien haya que violar alguna ley. Entonces, en el caso que se le está presentando a Jesús un sábado en la casa de este fariseo, los deja sin palabras porque evidentemente habrá descubierto o habrá hecho que los mismos oyentes descubrieran en su corazón esta incoherencia. San Pablo, como decía, hace referencia a esta dificultad en alguna de sus cartas y también dice en una de ellas que la ley ha sido un pedagogo, como un maestro, alguien que va conduciendo a que lleguemos a la fe. La ley es para llegar a la fe, en todo caso no puede decir para el pueblo de Israel. La ley es para llegar a un mayor conocimiento de Dios y de su voluntad, no para simplemente cumplir una serie de normas o cosas. Algo que, como digo, muchas veces Jesús ya se lo dijo especialmente a los escribas, a los fariseos, a los doctores de la ley, pero algo que nos viene a recordar en todo caso también a nosotros que por encima de cualquier cosa hay que buscar el bien de las personas, por encima de responsabilidades, leyes que muchas veces nosotros mismos nos ponemos, límites que a veces nos ponemos a nosotros mismos. Por encima de todo eso hay que buscar siempre el bien de las personas, a eso vino Jesús, y eso sí hace presente el reino de Dios. No el banquete definitivo, pero sí se va como adelantando la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestra historia. Que el Señor nos fortalezca en este deseo de pasar como Jesús haciendo siempre el bien y celebrando que tenemos esta posibilidad de acercar el reino de Dios, que es el reino de su amor y de su misericordia, acercarlo especialmente a quien más necesidad, a quien más necesidad tiene de Él. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.